Esta noche habrá que volver a contar la misma historia. La de otro pueblo que quedó hecho trizas por las balas, las granadas, la metralla y el arma de moda entre los colombianos, las aterradoras piquetas. Entonces, en la guerra no se puede confiar. Un campesino criado en una parte donde nunca hay guerra, como la armonía del campo, la paz, llegar la violencia, no son momentos fáciles, porque el desplazamiento y la guerra deja sino rencores, destrucción, pobreza. Nosotros en la media de la guerra, nosotros siempre fuimos un hombre como bastón de mando. Significa, somos resistencia de nuestro territorio. Como dice 100 años de soledad. ¿Y por qué nos matábamos? Uno decía por orgullo y otro decía que por nada. Bueno, el municipio del Carmen del Atrato, donde nosotros realizamos el proceso de reconocimiento de dignidades y de responsabilidades, es uno de los territorios, de los pocos territorios del departamento del Chocó, donde confluyeron todos los actores armados que hicieron presencia en este municipio, que conecta el departamento del Chocó con el centro del país. Toma mucha importancia a partir de los años 80, porque el Chocó, la única vía que tenía para conectarse con el interior del país era a través del río de Atrato y a través del Océano Pacífico por Buenaventura. Pero luego se apertura la carretera, se le llamaba La Trocha, hasta hoy tiene ese nombre, y nos conecta con el centro del país a través de Medellín. La carretera se apertura de la necesidad de bajar el nivel del combustible. En ese momento era una zona, un punto de explotación minera, donde estuvieron los norteamericanos. Después se da la concesión a Colombia, pero en ese momento pues ellos crean la hidroeléctrica de La Vuelta para poder mover toda la maquinaria para la explotación minera. Pues esto era supremamente costoso y para abaratar costos ellos hacen la propuesta al Estado colombiano de que se aperture esta vía. Entonces esta vía prácticamente responde a esa necesidad económica, más no una necesidad del pueblo chocuano. En épocas 1950 o un poquito más atrás, se hizo una negociación. Esta zona es de clima caliente, entonces Antioquia se le da salida al mar y Chocó toma esta parte del territorio. El mayor porcentaje de población allá es mestiza, no como en el interior del departamento, que es comunidad negra y pueblos indígenas. Y su conectividad y su relacionamiento era antes mucho más fluido con Antioquia. El Carmen de Atrato en algún momento fue la despensa del departamento del Chocó, ya no lo es. Entonces alguien dirá, no, es el modelo de desarrollo que tenemos. Sí, es verdad. Pero también unos actores que vinieron aquí hablando, unos actores armados, que en cierta forma involucraron la población y en ese tiempo tener finca era rentable. Entonces las guerrillas empezaron a entrar a la zona diciendo, ese campesino al patrón necesita botas. Usted no está pagando lo justo, es tanto el mínimo, cosas que eran verdad. La población del Carmen de Atrato venía siendo, digamos, hostigada, por llamarlo así, por algunos grupos al margen de la ley a partir de los 80 más o menos, que se empezaron a escuchar algunos rumores de que había presencia de grupos alzados en armas en la población, más concretamente en la vereda Guaduas y en La Trocha. Ellos decían ser defensores del pueblo, que venían a luchar por el pueblo, pero en últimas circunstancias lo que resultaron ser enemigos del pueblo. Pasó primero
el EPL. Segundo, los helenos. Tercero, estuvieron los guevaristas, que fue un renuevo de los helenos. De ahí vino la FARC. Todos nosotros, cuando nos desplazamos de aquí, ya habían estado todos esos grupos aquí en Guaduas. Cuando vino el EPL y el M-19, tenía yo 11 años y desde ahí comienzan a llevar los primeros campesinos para la guerra. Entonces yo creo que desde ahí ya comienza a haber sectores armados dentro de la vereda. Sí, ellos piensan de que ellos van a arreglar este país, porque es que yo he hablado, me tocó hablar con jefes también. Y no que los buscara, sino que ellos buscaban a uno como para incentivarlo, para infundirle su política, sus ideas. Y como uno tenía que ser prudente con todo el mundo, uno los escuchaba. Y de pronto en esa época también por parte de las entidades públicas o de las entidades de los militares que nos defienden, pues que supuestamente defienden a la población civil, había mucha violación de derechos humanos. Por eso, a partir del 1996, en persecución de esos grupos armados, aparecieron otros grupos también al margen de la ley, pero del lado derechista, como es las llamadas autodefensas. En el caso, por ejemplo, particular del Carmen de Atrato, aparecieron las AUC, quienes en su momento, pues nosotros después ligamos con participación del ejército y que después realmente se pudo comprobar que hubo alguna participación, no de todo el ejército como tal, sino de algunos integrantes o miembros de esta institución. Lo primero que nosotros conocimos fue la guerrilla, porque eso no fue un escondite, ellos eran los que andaban, ellos nos decían que ellos iban a hacer lo de la ley, que ya sabíamos que alguna cosa que pasara, le teníamos pues que decir a ellos y todo, y pues sí, pues ellos se mantenían ahí, para nosotros eran como que si fuera un ejército. Entonces mire, que era como algo que uno mismo se confundía, porque mire que uno los veía vestidos de policías, después uno los veía vestidos de soldados, uno veía a veces hasta decía, bueno, ¿y es el ejército? ¿O qué? Uno se confundía, uno veía eso que se movía así, uno decía, bueno, ¿pero qué? ¿Es ejército o es guerrilla? O sea, uno se mantenía como con eso, porque ya los paramilitares como tal que entraron al 18, los vinimos a conocer en enero del 96. Fue que venimos a darnos de cuenta que eso eran, pues ya los otros eran paramilitares y que pues esos eran más bravos. Porque mire que estos entraron fue de una vez atacando. El municipio más conflictivo del Chocó en algún momento era el Carmen. Incluso superaba a Bojayá. Aunque Bojayá, esa bomba que pasó allá, ese lamentable daño que hizo la FARC y los paramilitares, se volvió noticia internacional. Pero la mala fama en ese momento, antes de eso, la teníamos los carmeleños. Conclusión, eso que se llamó guerrilla se terminó ayudando a construir unos monstruos que terminó devorando la gente. Yo soy desmovilizado del extinto Ejército Revolucionario Guevarista, ERG. El Ejército Revolucionario Guevarista fue una guerrilla que hubo en Colombia, disidente del ELN en el año 93. La primera guerrilla que hizo una presencia estable a nivel político fue el ELN. Era una guerrilla en ese tiempo que se integraba mucho con la población civil, tenía una propuesta muy clara a nivel político, se integraba uno acá en la vereda mucho con ellos, pero como hasta ahí. El que formó el RG era de aquí en la región, era de aquí en la zona, él estaba en el ELN ya hacía años y él allá en el ELN tenía mando. Lo que pasa es que nosotros en el Carmen de Atrato nos acostumbramos por la presencia permanente del ELN en la región a convivir con los grupos guerrilleros quienes ya hacían de fuerza pública, o sea, ellos nos pedían documentación, si entrábamos en un baile nos decían hasta qué horas podíamos estar. Es decir, ellos prácticamente se convirtieron en la autoridad de la región. Acostumbrados a eso, entonces llega una retaliación que es la otra parte. Y ya de todas formas en ese año 98, 99, 2000,
En la geografía de Colombia, mucha gente nos vinculamos a los grupos armados de izquierda, llámese RG, llámese ELN, llámese FARC, porque en ese tiempo como que se agudiza mucho el conflicto en Colombia, con la situación del paramilitarismo y todo eso. Entonces ya uno toma es como la decisión de estar de lleno en la guerra. Cuando entraban los paramilitares en la zona carretera, muchos líderes fueron amenazados también y también fueron asesinados nuestros indígenas. Un ejemplo, caso como el Zabaleta, asesinaron 3 jóvenes estudiantes. Y en el 20 también asesinaron unos compañeros que tenían familias con su señora, con sus hijos. Entonces, al matarse a esos compañeros, le dejaban en la carretera tiradas. Luego los familiares recogían a enterrar. Eso pasaba en la zona. Prácticamente esa incursión que se hizo de los grupos paramilitares se dio justamente porque como ya había una presencia muy elocuente dentro de las comunidades, pues llegaron a buscar sacar estos grupos de allí, pero con ellos se llevaron a mucha población que realmente era inocente. En el año 2000 fue la toma guerrillera, ¿cierto? En algún momento la gente pensaba que habían rumores, pero la gente no paraba bolas. Ahí me cogió eso en todo el marco de la plaza. Yo tenía una pequeña propiedad y nadie se imagina qué fue esa noche tan tortuosa, de esos combates, de esos aviones del Estado y lo que pasó. Cambió totalmente la historia del Carmen de Atrato. Ahí me tocó cuando la toma guerrillera. El niño mío tenía 1 año. Los grupos guerrilleros de un momento a otro aparecieron por todos lados y mucha parte del combate se dio allí. La alcaldía fue modificada, el CAN fue prácticamente destrozado. Entonces un edificio nuevo, ¿cierto? Esta es la parroquia. Esa parroquia también fue destruida, cayeron cilindros, fue reconstruida de nuevo. Por aquí cayeron muchos muertos, policías y guerrilleros. Incluso los combates se dieron adentro de la capilla, adentro de la iglesia. Por ejemplo, en estas columnas hubieron muchos impactos de balas, ¿cierto? Aquí se presentó unos combates porque la policía abandona la estación de policía. Incluso en algún momento la guerrilla iba a intentar la torre porque se hablaba que había unos policías atrincherados en la torre. Pero en esa época que mis hermanas eran combatientes o como uno dice, guerrillera raza del RG, si les tocó pelear en el Carmen cuando la toma del municipio. Sé con seguridad que el RG también estuvo allá. En Carmen de Atrato quedaron solo los restos de un pueblo que intenta sostenerse para no dejar olvidar que allí murieron 2 campesinos, 4 policías y 8 soldados durante un feroz ataque de las FARC que duró 24 horas. Yo pensaría que, como le decía, pues realmente el Carmen de Atrato no era un objetivo militar porque pues, habían 5 policías en su momento, 6 policías, o sea, la fuerza pública era muy poca. No era un objetivo económico porque, como también le decía, la caja agraria no manejaba grandes sumas de dinero, porque allí pues realmente el único rico, entre comillas, podemos decir, o quien más dinero maneja, pues es el municipio como tal, pero las personas realmente comerciantes simplemente se granean, por decir así. Un objetivo estratégico podía ser la conexión que tiene el Pacífico, o sea, todo lo que tenemos la costa pacífica, con el suroeste antioqueño. Pues es el único corredor que nosotros veíamos, por ejemplo, con otros grupos como el ELN, que hacían este recorrido para adquisición de armas que le llegaban a través de las costas pacíficas. Entonces, podemos saber de pronto que por ese corredor vial pudo haber sido un objetivo, mas sin embargo, pues eso es una apreciación personal. Bueno, la toma se da en el control territorial y la toma de las cabeceras municipales es una estrategia,
per se, que ellos decían que si eliminaban a los comandos de policía, pues eliminaban también a los paramilitares. Retirar al enemigo. En ese momento querían tener el paso libre para poder hacer el tránsito de sus tropas por el territorio, no solamente hacia Antioquia, sino también cruzar y poder llegar a, ya en el año 2000, ya estaba la apertura de la otra vía, Quito Pereira, y ellos también querían tomarse esa carretera y poder también cruzar hacia Urrao, entrar a Bagadó y otras zonas que querían, eran de su interés. A nosotros el fracaso nos llegó desde la guerrilla de la FARC, porque también hubo reclutamiento que ellos hacían de los menores. Entonces, mire, que todo eso a nosotros nos acarrió mucho problema, porque ellos decían también que supuestamente cuando ellos se tomaron el Carmen, hicieron todo eso, lo que hicieron de ahí para abajo, que fue que porque para sacar a los paramilitares, que porque ellos sabían que se mantenían allá. Yo creo que como una ilusión de juventud, muchos, sobre todo primas, se fueron para allá. Unas que sí sobrevivieron, yo a veces les digo, oye, ¿ustedes por qué se fueron para allá? O sea, y ella, sobre todo hay una que me dice, Mari, uno se enamora de un tipo y uno, mejor dicho, uno ve por los ojos de ese tipo y uno joven y lo ve vestido de camuflado y lo ve muy bonito y él le muestra y le pinta pajaritos en el aire. El enamoramiento es algo muy común en la población vulnerable, ¿sí? Y es como la estrategia que tiene un hombre o una mujer de querer conquistar a una persona. Yo te conquisto desde tu necesidad. Entonces yo te pinto, bueno, yo le voy a dar estudio. O sea, yo miro en el entorno que tú estás y este es un entorno muy desfavorable en condiciones de seguridad social. Sí. Bueno, entonces los guerrilleros llegaban a las comunidades. Si es un joven guerrillero, enamoraba a unos indígenas de las comunidades. Si era una guerrillera, enamoraba a un joven de la comunidad. Del joven se enamoraba, entonces se iban con ellos. Entonces ya llegaba al campamento, las muchachas se desaparecían. Entonces ya quedaba incorporada con ellos. Entonces ya luego decían que eran voluntarios que incorporaban. Si el tipo es un tipo rebelde, entonces como que es que usted tiene la fuerza para que esto cambie, porque la ideología de nosotros es esto y esto. Sí, allá yo soy útil. Yo soy un obrero para la lucha. Yo soy un soldado para la lucha, para este cambio, ¿no? Bueno, nosotros cuando veíamos llegar al grupo armado, le decíamos al hijo o a la niña o a la hermana que no salgan mucho, que no dejan ver, porque ellos le ofrecen cosas y que no es la realidad que pueden ofrecer. Decíamos nosotros reservar a las niñas o a los jóvenes también orientando a las comunidades. Como mis hermanas eran pues tantas, hubieron tres hermanas que incorporaron a los grupos al margen de la ley. Una se incorporó en el ELN y es por algo que siempre como víctima, y a pesar que fueron victimarios, peleo mucho también con las entidades, por esos menores que reclutaron tan joven, porque a mis hermanas, a mi hermanita menor tenía como 11 años cuando se la llevaron. Porque es que Olimpo reclutó el 35% menores de edad, y eso es una cifra muy alta. Es que el 35% menor de edad es una cifra demasiado alta. Pero cuando llega el desplazamiento, ya hasta ahí quedamos nosotras ya con las manos atadas. Pero eso fue una cosa horrible. Nosotros casi no decíamos que éramos desplazados. Los hijos de nosotros, en los planteles educativos, cuando llegaban, ustedes son desplazados, porque en ese tiempo no se usaba la palabra víctima, sino desplazado. Y miren, los pelados llegaban a los kinder, a las escuelas, ¡ay, ese es desplazado! Y se los burlaban. Y todo eso, miren, por todo eso nos tocó pasar nosotros aquí en Quito. Nosotros llegamos al Hospital San Francisco, de aquí, y lo veían a uno como por allá. Nosotros éramos los últimos para atendernos. Cuando llegamos así, no, es que esa es desplazada.
Los son de ese poco de guerrilleros que se vinieron de allá, que como ya no pudieron, los echaron. Fue muy duro. Eso fue muy duro que nos tocó vivirlo aquí. El desplazamiento nosotros salimos en el 98 y nos fuimos para Risaralda. A sufrir y aguantar hambre. Por allá días enteritos que no comíamos. Lo único que tomamos era agua panela. No había trabajo. Y un gentío. Y trabajaba en el día, tenía 2 trabajos y por la noche pelaba pollos y trabajaba parejo y duro y las muchachas estudiaban. A veces dormía 1 hora y otra vuelta para el trabajo. Nosotros veíamos muchos compañeros desplazados en resguardos, unos veían los campesinos también dejarse la parcela solas y nosotros como indígenas al ver desplazarse, nosotros más bien se resistían en el mismo territorio. Nosotros al ver dejarse nuestro territorio, teníamos todo trabajo de que tenían para coger. Si nosotros abandonaríamos eso, nosotros perderíamos todo. Nos hizo fuertes las mismas circunstancias y las mismas adversidades que nos vinieron. Y al enfrentar la vida, teníamos que proseguir, estando conscientes que la vida continuaba. Hemos sufrido mucho en este desplazamiento, pero como también le damos gracias a Dios, que también hemos podido como ir recuperando un poco como ese dolor, como eso que nos causó, porque pues ya uno metido que en una cosa, que lo llevan a una capacitación, que lo llevan a una Bogotá, a una parte de la otra, y uno va como conociendo historias de otras personas también que vivieron, lo mismo que ya ellos como que en ellos ya no hay nada de estas cosas de rencores ni de nada, sino que siguen en su lucha por seguir emprendiendo y todo eso, a nosotros nos ha servido mucho. Hace 12 años se desmovilizó el RG y desde ahí a todos los espacios donde he ido, que Dios me ha permitido y que muchas fundaciones y muchas personas me han invitado a muchos espacios, a Bogotá, a Cali, siempre también digo, si es posible vivir en paz con los que fueron nuestros victimarios. La reconciliación es importante porque eso es parte de la paz que necesita Colombia. Un ejemplo, yo decirle a Floralba o a cualquier víctima en Colombia, le pido perdón, es muy importante. Para mí, pedir perdón y que me perdonen es un alivio para uno. Pero complementado a eso, para mí es importante también, como desmovilizado, es donde esté viviendo, y yo pienso que para las víctimas es el comportamiento con esas personas. Eso demuestra de que sí, me he reintegrado a la vida civil y que sí, estoy dando un ejemplo de cambio hacia la población. Con ellos no guardo ningún resentimiento, porque de pronto todo este trabajo con las víctimas me ha ayudado también a superar todo esto porque la guerra deja mucha desconfianza y rencores y me ha ayudado como a superar todo eso, porque yo con Efraín la voy muy bien y él es uno de los postulados y hermano de Olimpo y yo la voy bien y le colaboro, y como ellos nos tienen ciertas, pues a lo menos la leche, el queso, yo a veces le subo quesitos, cuando no tenía plátano yo le subía revuelto. Y yo no guardo como ningún rencor, pues igual hay que construir y construyendo es perdonar a la gente que le hace mal a uno. Los integrantes de las FAREP, el Estado Mayor Central y los participantes de la antigua dirección del bloque José María Córdoba, los frentes quinto, 34, 57, 58, hacemos un reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas civiles de la toma guerrillera a las instalaciones de policía del municipio del Carmen de Atrato, ocurrida el 5 de agosto del año 2000, donde resultó afectada la población civil con sus familias. Estamos ante un hecho que causó la confrontación y que en esta confrontación
es lógico que causó mucho dolor en la población civil y en las víctimas. Es así como en un terrible contrasentido produjimos dolor, zozobra, miedo, inseguridad prolongada en el tiempo, desconfianza entre miembros de las comunidades, como también heridos y muertos, el hecho de que las instalaciones policiales se encontraran por lo general ubicadas dentro de los cascos urbanos en medio de la población civil, colindando con sus casas, colegios, iglesias y otros bienes de la comunidad, no justifica una toma guerrillera. Esto lo vemos hoy claramente y lo lamentamos profundamente. Entonces, ese reconocimiento lleva a resarcir, a reparar el daño sufrido. Entonces, pienso yo que son logros importantes, porque cuando a uno, a nivel nacional, a nivel veredal, a nivel municipal, a veces estas cosas ni se sabían. Si nosotros como víctimas no queremos acoger a una persona que nos hizo un daño, si las víctimas no hacen eso, no hay paz. Porque es que hasta ahora hay más víctimas que victimarios. La vida normal que tenía la Municipalidad del Carmen de Atato no se ha vuelto a recuperar, ni creo que se vuelva a recuperar. Si se hubiera actuado en un tiempo más oportuno, menos expansioso, se habían evitado muertes, se habían evitado desplazamientos, se han evitado pérdidas de economía, se han evitado una cantidad de trastornos que sufrimos. Hombre, la primera traba la tenemos con el Estado. ¿Por qué? Porque no nos ha dado realmente las garantías de no repetición, no nos ha dado las garantías de indemnización. Eso usted sabe que se hubo que prorrogar la ley 1448 porque a 10 años de haberse promulgado no se había cumplido siquiera con un cuarto de la población víctima del conflicto armado. Por eso se tuvo que prorrogar hasta 2031. Por ejemplo, la bancarización de las personas para recibir los beneficios que están dando el Estado en estos momentos tampoco se da tan fácilmente. No hay créditos blandos para poblaciones víctimas. O sea, el acceso al crédito, como se dice siempre, hay que demostrar que no lo necesita para que lo puedan dar. Bueno, yo creo que lo primero es que como Estado debemos de articularnos, la verdad. La articulación estatal debe ser una prioridad. Las agendas, la asistencia, la respuesta. Si la respuesta es más integral, yo creo que hay menos oportunidades de que las cosas se repitan. Y lo que está pasando en el Carmen también, que vuelve a ser el tema de la tierra, los conflictos interétnicos que están pasando en Atoche. Por ejemplo, la gente en este momento pide la sangre de los indios. Grave. Parece que no hemos aprendido las lecciones. En la zona la necesidad que más afecta en este momento en la Daña, no tenemos energía, no tenemos agua potable, no tenemos una vivienda digna como se hace en el estado afuera. Todos entonces no tenemos ninguna garantía, entonces nosotros seguimos peleando por nuestros derechos. Por eso nosotros hacemos paro. Unas veces llegamos a sitios donde nosotros no decimos, yo pues al menos hay veces que llego a sitios donde digo que yo no soy lideresa. Yo me presento como única de Sandra Patricia, no más. Porque uno como que siente todavía ahora que se está volviendo como a venir otra vez esa violencia aquí a Quito. Los niños ya no quieren crecer, porque se los quieren llevar. Ellos ya no se quieren ir, unos no se quieren ir. Entonces, la opción que están tomando es quitarse la vida. Es la angustia ya. Yo creo que ese es el límite de la desesperanza. Cuando uno atenta contra su propia vida, ya no ven más salida. No es solamente reconocer. El reconocer lleva una actitud. ¿Y la actitud cuál es? No repetición. Me acuerdo de 3 frases que ellos dijeron. En el afán de controlar, no escuchamos sus voces, no escuchamos sus súplicas, no los escuchamos. Nuestra lógica de tener el control territorial no nos permitió verlos, ni escucarlos, ni entenderlos. Eso es la guerra.